presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Paula Hermida. Junto con el profesor Claudio Alonso pertenecemos a la segunda cátedra de Psicología del Trabajo, Facultad de Psicología UBA, y coordinamos en conjunto a tu secretaría el programa de jubilación activa. Estamos en nuestro tercer año, esta es nuestra tercera edición del programa y esta es la primera charla del ciclo de charlas que vamos a realizar mensualmente dentro del programa. Les queremos dar la bienvenida a esta charla y en el día de hoy vamos a estar abordando una temática que nos parece muy relevante y actual y que creo que se reactualiza a la luz de la pandemia. Este encuentro y la charla que vamos a dar se llama Cuidar y cuidarnos en tiempos de pandemia y tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora María Florencia Tartaglini. La doctora Tartaglini ya estuvo el año pasado en otra charla muy buena que tuvimos en el ciclo de charlas del año pasado, y ella es investigadora adjunta del CONICET y profesora de doctorado de la USAL de Psicología. Desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires, INEVA, y allí también coordina el programa Acompañando al Cuidador, que seguramente hoy nos va a estar también contando un poco más acerca de ese programa. Así que bueno, Florencia, si querés, podemos arrancar compartiendo la pantalla y la charla. Perfecto. Estoy acá. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a PUBA por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder volver a acompañarlos. En el día de hoy vamos a hablar de, como decías vos, del cuidar y cuidarnos en tiempos de pandemia. Para plantearlo desde el principio, un poco la idea es transmitirles a ustedes resultados de mi línea de investigación como investigadora de CONICET y también como coordinadora del programa Acompañando al Cuidador, poder ver esta situación de cuál es, digamos, la implicancia de quienes cuidan a un familiar y qué recomendaciones puedo realizarles para que puedan preservar su salud aún desarrollando este tipo de tareas. Así que, en primer lugar, digo, merece una reflexión especial el pensar la palabra cuidar, porque más allá de que, digamos, yo vengo desarrollando esta línea de investigación desde el año 2004, digo, en estos tiempos y desde el año pasado, el cuidar aparece muy vinculado a todo lo que nos está sucediendo en este contexto de pandemia, ¿no? En primer lugar, ese verbo, digo, es el que nombra una aplicación de nuestro país que, a través de la cual nos digamos, organizamos en cuanto a la circulación y a los permisos para poder movernos con seguridad. En segundo lugar, digo, si uno hace una búsqueda también de la palabra y aparecen estas imágenes en cuanto a la recomendación de lavarnos las manos, de toser, digo, en nuestro codo, ¿no? De mantener los espacios ventilados y abiertos, desinfectar los objetos personales. Ya en este año, a diferencia del año anterior, cuando ponemos también cuidar, aparecen, gracias a Dios, esta imagen, ¿no? Esto fue tomado en una de las primeras tandas de vacunación de los profesionales de salud, donde vemos que la distancia entre todos y el cuidado es fundamental, pero ya estamos en un proceso de vacunación. También, digo, cuando buscamos la palabra cuidar y en contexto del COVID, vemos que también empiezan a aparecer algunos señalamientos en torno al género, ¿no? Cuidarnos a nosotras mismas y a los demás, como hay algo especial del cuidado que empieza a vincularnos con el cuidado que realizan las mujeres. Y también, siguiendo en esta búsqueda que yo hago de las imágenes en torno a las palabras, aparece como el cuidado y aparece esta imagen del cuidado de las personas mayores, que de esto es específicamente de los que yo les voy a hablar. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se ha visto que el aumento de la población de personas mayores de 60 años se da en paralelo a una reducción del grupo de personas de menores edades. Esto,
se da, digamos, de manera conjunta al incremento de enfermedades que están causadas fundamentalmente por el comportamiento humano y por procesos neurodegenerativos. Entonces, ustedes piensen, tenemos esta circunstancia, tenemos una mayor cantidad de la población mundial que puede llegar a vivir mucha cantidad de años, que puede llegar a los 90 años o a los 100, y en paralelo a esto hay un aumento de las enfermedades que están causadas por conductas no saludables de las personas y por procesos neurodegenerativos. Entonces, con esto podemos llegar a una sencilla conclusión de que existe una gran cantidad de adultos mayores que tiene la probabilidad de desarrollar enfermedades discapacitantes y que se estima que quienes los van a cuidar van a ser otros adultos mayores, por esto que les explicaba al principio, que la población de personas jóvenes disponibles para el cuidado cada vez es menor. Por lo tanto, vamos a tener una gran población de adultos mayores que va a ser asistida por otros adultos mayores. Y por supuesto, digo que también todo este fenómeno del cuidado, al igual que como veníamos analizando todo este tema de los cuidados en torno al COVID, va a estar determinado por, valga la redundancia, por los determinantes sociales de la salud. Este es un concepto de la Organización Mundial de la Salud que dice cómo determinados factores como el nivel social, el tipo de trabajo, va a determinar a la salud de los individuos que pertenecen al mundo. Entonces, las intervenciones van a tener que considerar estos aspectos. Cuando yo me refiero a cuidadores familiares, les cuento un poco en quiénes estoy pensando. Pienso en aquel miembro que puede ser de la familia o puede ser amigo o vecino de la persona que tiene una enfermedad neurológica o una discapacidad y que se, ubica en el lugar del principal responsable del cuidado. No es un trabajo porque no recibe una retribución económica por las tareas que realiza y pueden convivir o no con esta persona. En especial, yo me voy a referir a los cuidadores familiares de pacientes con deterioros cognitivos, ¿sí? O con demencias. Si bien el cuidado ustedes van a encontrar que en un adulto mayor que puede presentar una discapacidad, pueden ser muchas situaciones aplicables, hay cuestiones que son más específicas a este tipo de población. Pero más allá de esta diferencia, la idea es que ustedes puedan reflexionar acerca de la situación de cuidado en general, de la situación de cuidado en un contexto de pandemia y qué poder hacer para preservar la salud de los cuidadores, de los que brindan los cuidados. Acá les quiero mostrar cómo este fenómeno, yo les contaba que comencé mi investigación en el año 2004. Y más o menos en la década del 2000 veíamos que la mayor proporción de las personas que brindaba este cuidado eran las hijas mujeres de mediana edad, 45, 55 años, o eran las esposas. Ahora, 21 años después, vemos que este fenómeno comienza a modificarse y que si bien ocupan un rol importante las hijas cuidadoras, ya no son de mediana edad, sino que son hijas que pueden tener 60 años o más. Y empiezan a aparecer también los esposos, o sea, los hombres como quienes ofrecen este tipo de cuidados. Estas son modificaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué hablamos del paciente y hablamos del cuidador? Porque una discapacidad, el deterioro cognitivo de una persona, no lo va a, afectar solamente a él, sino que va a afectar al sistema familiar en su conjunto. Y ese sistema familiar, esa familia, ¿sí? Va a poder ocupar un lugar de estimulación, un lugar favorable para la adherencia del tratamiento, como también puede ocupar un lugar de desmotivación en cuanto a la persona enferma. Ahora vamos a ir viendo por qué. Hablamos un poco de cuidar. Ahora vamos a hablar del cuidarnos. ¿Por qué es importante cuidarnos a quienes ofrecemos este tipo de cuidados, ¿no? Porque hasta el momento y desde la década del 80 que se viene estudiando este fenómeno complejo del cuidar a una persona dependiente, se comenzó a observar que este es un proceso que tiene características estresantes y que aumenta el riesgo de padecer problemas físicos y mentales a quien
brinda este cuidado, principalmente porque la vida social de esta persona tiende a quedar restringida a la relación cuidador-paciente. Tal es así que la literatura ha podido como ubicar, ha podido describir lo que se llama el síndrome del cuidador, que es el conjunto de patologías físicas y psíquicas, tales como astenias, cefaleas, alteraciones del sueño, lumbalgias, alteraciones gastrointestinales, y psíquicas como sentimientos de cansancio, tristeza, depresión, ansiedad, que afecta con mayor frecuencia a los cuidadores familiares de pacientes con estas características. Ahora, ¿qué sucede con este fenómeno que yo se los describo, que se viene analizando desde la década del 80? Fuimos viendo los cambios. Ahora, ¿qué sucede con esta circunstancia en pandemia? Es decir, ¿cuál es la situación, para compartir con ustedes, de los cuidadores familiares en este contexto de pandemia? Obviamente que el contexto introdujo muchos cambios en el cuidado, algunos negativos y otros positivos. Vamos a analizarlos juntos. Con respecto a los principales cambios que empezaron a surgir, vemos que la convivencia, en muchas circunstancias había muchos adultos mayores que vivían solos, y por esta situación de, en primer lugar, de aislamiento y ahora de distanciamiento social, quizás se modificó porque se sumó a alguien a vivir con esta persona, o el adulto mayor fue a convivir en la casa de algún hermano, de alguno de sus hijos. Las visitas sociales obviamente se restringieron mucho el año pasado. En este momento están, digamos, sugeridas con todos los cuidados del caso, en lugares abiertos, pero es importante señalar que muchos geriatras, junto con infectólogos, recomiendan que los adultos mayores no queden totalmente aislados, porque esto aumenta otro tipo de patologías, que puedan tener visitas y puedan tener interacciones con los cuidados, con los extremos cuidados que se sugieren del uso del barbijo, de la distancia de los 2 metros, en lugares abiertos. Esto es muy importante. El uso de la tecnología fue una gran aliada y es una gran aliada en este contexto, ¿sí? Donde muchas también de nuestras interacciones o de nuestras visitas sociales fueron a través de la tecnología, ¿sí? Nuestras compras, el pago de servicios, se comenzó a realizar a través de estos medios. Otra situación que modificó el contexto de pandemia fue el apoyo que uno podía recibir u ofrecer, ¿sí? En este contexto se notaron muchos cambios. Podemos decir que durante el año pasado, con el aislamiento más cerrado, muchos cuidadores se encontraron solos frente a la tarea, y con el paso del tiempo esto se pudo ir flexibilizando. Con el proceso de vacunación empezaron a poder recibir asistencia de asistentes gerontológicos, por ejemplo. La interrupción o la modificación de las consultas médicas, esto es un ítem súper importante que también sufrió muchos cambios entre el año pasado y este, pero por ejemplo, si pensamos en el servicio que brinda PAMI, si bien se sistematizó en cuanto a las recetas que se envían por mail, y eso es muy práctico para los usuarios, las consultas presenciales se vieron totalmente interrumpidas, y en otras obras sociales o sistemas de medicina prepaga, en algunos casos se sostienen de manera presencial, en otros a través de telemedicina, pero coincidimos que en todos los niveles de atención de salud sufrieron grandes cambios. El trabajo, por supuesto, se modificó. Para muchos el trabajo, se vio interrumpido de manera abrupta, en otros casos se convirtió en teletrabajo, y esto trajo muchas modificaciones también al contexto de los cuidadores. Como veíamos también adelante, las compras cotidianas se modificaron. Quizás antes se podían ser una excusa para caminar, para aprovechar y poder despejarse. En este momento es importante que estén organizadas, y que si bien la caminata es importante, que los adultos mayores, tanto los pacientes como los cuidadores, la puedan seguir realizando, no se sugiere desde el sistema de salud que uno esté entrando y saliendo en reiteradas oportunidades de lugares de comercios, ¿no? Como que eso es importante que esté organizado y centralizado de algún modo, y sí las caminatas en lugares no transitados o al sol
se aconsejan. El pago de los servicios, como lo veíamos también en torno al uso de la tecnología, eso es algo que se vio facilitado. La adaptación al uso del barbijo, este es un gran tema, porque si pensamos también en población adulta que puede tener algún tipo de discapacidad, el uso de barbijo reduce nuestro campo visual. Si a eso le sumamos también tener que usar anteojos, lo complejiza un poco más. Lo digo por experiencia propia, que todavía no he encontrado nada que haga que no se me empañen los anteojos, así que ahí voy regulando con todas estas cuestiones. Pero lo cierto es que nos adaptamos. De un año a esta parte ya estamos todos mucho más adaptados a la utilización del barbijo, y es importante también trabajarlo con los adultos mayores que a veces pueden no llegar a comprender la utilización. Pero lo cierto es que para combinar el barbijo y la marcha es importante ir a un paso sereno, tranquilo, porque puede complicar la locomoción. Y la actividad física, que lo dejamos para el último lugar, pero que es algo importantísimo. Creo que en todas las edades hemos visto cómo la actividad física se resintió, ahora tenemos mayores posibilidades, pero lo cierto es que es muy importante tener conciencia de que esto no nos quedemos en total pasividad, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Como dentro de la casa uno puede hacer caminatas o ejercicios o actividades para seguir trabajando la tonicidad muscular que antes naturalmente se daba en ir al médico, ir a visitar o a la casa de algún hijo, o al encontrarse o ir al centro recreativo. Bueno, esta cosa en el afuera no está, pero es importante buscar, si vivimos en un departamento, poder caminar en el pasillo o dentro del departamento, hacer actividades o bailar o buscar la forma de poner en movimiento nuestro cuerpo. En cuanto a las consecuencias de estos cambios, ¿sí? En muchos adultos mayores, como yo les comentaba, vamos a ver en función de cómo esta situación se ha ido afrontando, qué consecuencias pueden aparecer. En algunos cuidadores se registró un aumento del agotamiento, del cansancio, de la incertidumbre, ¿no? Quizás la incertidumbre ahora está un poco, digamos, reducida por el comienzo de la planificación de la vacunación, ¿no? Entonces ya no es como en otros tiempos donde no sabíamos cómo se podía controlar, digamos, este virus. Hay un gran aumento de la ansiedad, de la dependencia, ¿sí? Hay una mayor responsabilidad por parte de los cuidadores, por esto que veíamos, donde el cuidado está un poco, o la asistencia al cuidado ha sido menor. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias favorables de estos cambios, también observamos que algunos cuidadores registran que a partir de esta circunstancia tan extrema aprendieron a delegar y ya no hacen quizás todas las tareas que hacían antes, y esto los descomprime, los hace sentir un poco más relajados, que también aprendieron nuevos conocimientos en relación a esto que decíamos del uso de la tecnología, se pueden sentir como muy autónomos en torno a este descubrimiento de la tecnología como facilitadora no solo de los servicios o de las compras, también hay aplicaciones muy interesantes y sencillas que nos ayudan a registrar la medicación, sobre todo si no convivimos con la persona asistida. O sea, la tecnología está al servicio de facilitarnos muchos aspectos de nuestras vidas. También se han observado cambios significativos de roles dentro de las familias, ¿no? Donde esto es una posibilidad de pensarnos como en multiplicidades, ¿no? Y poder desarrollar talentos que quizás teníamos ocultos o no los teníamos tan presentes. Y también, digo, en función de todo esto que pudimos hablar, muchos cuidadores sintieron que podían descansar, ¿sí? De este rol, de esta tarea. Ustedes quizás se estarán preguntando cómo puede haber tanta diferencia, cómo podemos comenzar hablando del agotamiento y cómo podemos terminar hablando del descanso. Bueno, pues bien, porque el proceso del cuidado, como yo les comentaba, es un proceso que involucra, digamos, lo que se denomina el estrés psicológico, va a depender de cómo cada uno de nosotros afronte esta situación de cuidado. Y las sugerencias y los consejos que por ahí yo hoy quiero brindarles tienen que ver
con poder hacer un afrontamiento saludable del cuidado y que los ítems que yo les mencionaba en primer lugar puedan revertirse, ¿sí? Desde una mirada más resiliente, desde una mirada del aprendizaje, y que pueda ser una experiencia que quizás no va a ser sencilla, pero que sea enriquecedora. Como les contaba, ¿de qué dependen las consecuencias? Justamente dependen de esto que yo les estaba adelantando, del modo en que se afronte esta situación. Si les pongo un ejemplo, si una persona siente que no tiene los recursos suficientes para afrontar, por ejemplo, el aprendizaje de la tecnología y a partir de ahí va a poder tener las consultas médicas, pagar los servicios y hacer los pedidos, de compras, por ejemplo, puede sentir que esta situación lo desborda a él. Ahora, si se permite la posibilidad de aprender y aparece alguien de su red social, sea familiar o no, que le enseñe, por ejemplo, a usar la tecnología y pueda solicitar una entrevista, pueda pedir una receta, puede enviar una autorización, puede pagar los servicios, puede cobrar su jubilación, digo, va a sentir que esta situación actual no lo limita tanto y se va a sentir, digamos, autoafirmado y puede transformarse en una situación saludable. La diferencia de las consecuencias está en cómo nosotros podemos afrontar la situación de cuidado en este contexto. Por eso, ahora vamos a hablar de cuidar y cuidarnos en cuarentena, cómo esto se da de manera paralela, ¿no? En cuanto a los pacientes, las recomendaciones que nosotros les podemos dar es que es muy importante contar con un médico de cabecera y con especialistas que sean como quienes nos van a orientar, ¿no? En esta situación tan compleja. Poder armar rutinas simples de las actividades de la vida cotidiana, digo, dentro de las cosas que se hacen en el hogar y que se comparten quizás con el paciente, es importante poder simplificarlas para poder compartirlas. Algo que suele ser unas situaciones que suelen ser muy estresantes para las personas que tienen deterioro cognitivo, son estas tres que mencionamos, ¿no? El momento de la alimentación, el momento del baño y el momento del sueño. Ustedes piensen que todo esto está muy alterado por el contexto de pandemia, ¿no? En primer lugar, las personas aún, digo, los pacientes no tienen el desgaste que solían tener antes, la actividad física, entonces puede suceder que presenten, digamos, insomnio, que no tengan tanto cansancio a la hora de irse a dormir. El baño siempre es una circunstancia que puede generar reticencia, al igual que la alimentación. Entonces, las sugerencias en función breves y sencillas, digo, en función de estos tres momentos claves a lo largo del día, es, digo, por ejemplo, con respecto a la alimentación, entender que si la persona no tiene tanto apetito como antes, puede deberse a que la circulación quizás es menor y favorecer los alimentos que son más nutritivos y más proteicos, pero no preocuparse si la persona tiene menos hambre que antes. Con respecto al sueño, sucede lo mismo. Entonces es lógico tratar de que reducir las siestas para que por las noches el paciente pueda descansar de mejor manera y por ende también su cuidador. Y con respecto al baño, también es importante poder simplificarlo si este es un momento estresante, buscar el momento más calmo del día, si es muy, digamos, molesto para el paciente, empezar a adaptar la ducha a otras circunstancias o a otro tipo de momentos de higiene, pero lo importante es que estas tres actividades que son cotidianas no se transformen en momentos de estrés o de conflicto entre el paciente y su cuidador. A su vez también es importante tener armado como un menú de actividades que puedan ser entretenidas para el paciente, si le gusta escuchar determinada música o jugar al dominó o ver algún tipo de programa en la televisión, tener ya preparadas y programadas actividades que resultan de su interés para que el día no se transforme en algo continuo, digamos, ¿no? Como en un chicle donde no pasa más y quizás esto puede llegar a aumentar la ansiedad en los pacientes.
muy importante tratar de establecer una comunicación eficaz. Para esto les voy a contar más adelante dónde pueden obtener información acerca de lo importante que puede resultar, digamos, mantener una comunicación efectiva con el paciente. Por otro lado, también es muy importante el manejo de los síntomas comportamentales o conductuales. En algunas circunstancias, pacientes que tienen deterioro cognitivo suelen estar, digamos, quizás más deprimidos o ansiosos o presentar delirios. Bueno, a esto se denomina desde la neurología cognitiva los síntomas conductuales o comportamentales, y aprender a manejarlos también es muy importante para que la cotidianidad del paciente y del cuidador sea más feliz. Les voy a decir dónde pueden tener más información sobre esto. Con respecto al cuidador, ¿cuáles son las recomendaciones para el cuidador? En primer lugar, entender que esto es una situación temporal, ya lo venimos transitando y vemos que hay cosas que se fueron modificando, que si bien estamos en un momento donde no tenemos que bajar los brazos en torno al cuidado, es importante ver cómo en el horizonte empieza a salir el sol y que esta situación tan compleja va a tener un final. Contar con la tecnología como nuestra aliada para sobrecargarnos menos, atender el cuidado de la propia salud tal como atendemos la del paciente, ¿sí? Esto es muy importante porque en muchos casos suele postergarse las consultas médicas del cuidador, y esto es muy importante que se dé en paralelo. Aprender a reconocer nuestras manifestaciones de estrés. Cuando quizás yo estoy muy tensionada o nerviosa y empiezo a contracturarme, saber, ¿no? Bueno, qué actividades o qué cosas puedo hacer o qué cosas tengo que dejar de hacer, ¿no? Para evitar esas circunstancias, pero es muy importante reconocer en cada uno de nosotros cuando el estrés empieza a superarnos y empieza a aparecer en el cuerpo, y tomar medidas en esa relación. Organizar y planificar el día según lo posible. Esto es importantísimo, porque la mayoría de los cuidadores con los que yo trabajo y acompaño, digo, hacen planificaciones titánicas de días muy exigentes. Y me parece que la planificación y la organización tienen que ir en función de lo que es posible para cada uno, no de lo ideal, lo que es posible. Esto viene de la mano con el control del estrés. Y esto viene de la mano también con poder reconocer los propios límites, ¿no? No es lo ideal, no es lo que yo debería, no es lo que mi madre o mi esposo o mi esposa se merece, o mi hija o mi hijo, es lo que yo puedo. Si yo doy lo mejor dentro de lo posible, va a ser el mejor cuidado. ¿Y cómo se logra esto? No lo puede lograr solo una persona. El cuidado de una persona con discapacidad es muy estresante y hay que armar equipo. ¿Con quiénes? Con los profesionales de la salud, con los familiares, con los vecinos, con las redes sociales que cada uno tenga. Y lo importante es que en una red, como en el ejemplo del barco, de la tripulación del barco, cada uno tiene distintas funciones. ¿Y por qué les pongo este ejemplo bien claro? Porque al doctor del barco no se le va a pedir que tome decisiones en cuanto al rumbo, ¿sí? O en cuanto a la comunicación, como pueden hacer el capitán o el radioman del barco. En el cuidado nosotros lo que observamos es que en su mayoría los cuidadores familiares tienden a ocupar todos los lugares, ¿no? Entonces se encargan de la limpieza del hogar, del cuidado del paciente, de la higiene, de la medicación, de la farmacia, de las recetas. Digo, la idea es ver cómo esas actividades se pueden dividir, cómo uno puede contar. Digo, muchas veces hay circunstancias en las cuales hay hijos, sobrinos o amigos, ¿sí? del paciente que se ofrecen, y el que ocupa ese lugar de cuidador familiar principal piensa que sería una molestia. Y es todo lo contrario, porque si uno desarrolla este cuidado sostenido en red, este cuidado se puede brindar con mejor calidad y durante más cantidad de tiempo. Y es por eso
que como para contarles un poco a dónde pueden acercarse y cómo armar red, yo les cuento del programa gratuito que se desarrolla, digamos, y que se sostiene desde el año 2014 en la Fundación INEVA y que cuenta también con el apoyo del CONICET, y que es el programa Acompañando al Cuidador, el cual yo coordino, y que está compuesto por una entrevista que en este momento es virtual, de orientación dirigida a este cuidador familiar principal. Además de esta entrevista, tenemos material escrito psicoeducativo de acuerdo a temas específicos, hay material audiovisual también, y tenemos reuniones virtuales multifamiliares que se desarrollan todos los meses. Ahora les voy a contar más en profundidad. En relación a la entrevista de orientación, como yo les contaba, se realiza a través de la plataforma Zoom. Quienes estén interesados pueden inscribirme al mail que figura en pantalla, y coordinamos un día y un horario para poder tener esta entrevista individual, donde lo que yo me propongo es poder escuchar la situación de cuidado y realizar una evaluación del bienestar psicosocial del familiar en relación a su rol de cuidador, y orientarlo sobre, digamos, los servicios que funcionan en la red y cómo poder utilizarlos de la manera más adecuada. Consejos y orientaciones que pueden ir desde cuestiones materiales a cuestiones, psicológicas del paciente y del cuidador familiar. Esto es lo que se desarrolla en este formato de entrevista individual. Por otro lado, el material psicoeducativo, que también lo pueden solicitar ese mail, nosotros lo venimos desarrollando y tratamos todos estos temas, ¿no? Como yo les comentaba, cuáles son los síntomas conductuales del paciente, la comunicación, eficaz entre paciente y cuidador, los asistentes gerontológicos, los tiempos del proceso del cuidado, la relación que hay entre la alimentación y el estrés, el manejo de emociones, claves para prevenir el deterioro cognitivo, el mindfulness como un recurso para el manejo de la sobrecarga del cuidador. Todo este material está disponible y me lo pueden solicitar, y está producido y escrito por especialistas sobre el tema, profesionales de la salud que se especializan en estos temas. Por otro lado, con respecto al material audiovisual, es mucho más sencillo. Ustedes pueden ingresar a youtube.com, se suscriben al canal de Fundación INEVA y pueden navegar por todos los videos que tiene la Fundación, los que nosotros empezamos a elaborar específicamente para esta situación el año pasado. Fue el de afrontamiento saludable del cuidado, el manejo de los síntomas conductuales de los pacientes, los recursos para optimizar las actividades de la vida cotidiana. También trabajamos sobre la estimulación cognitiva, cómo poder estimular cognitivamente a los pacientes en su hogar, y cerramos el año con una charla con la doctora Verónica Somale, que ella es la jefa del Servicio de Neurología Cognitiva de la institución, donde hicimos como un avance de algo que les voy a contar ahora, que son las reuniones multifamiliares, donde compartimos experiencias, dudas de los cuidadores familiares en un modo de charla virtual. Y también hay un video sobre la comunicación eficaz con el paciente. Respecto a las reuniones multifamiliares, ustedes pueden inscribirse a través de jornadas@fundacionineva.org, o pueden entrar a la página de INEVA directamente y van buscando jornadas de pacientes, van a llegar a un botoncito que dice inscribirse y lo pueden hacer. Son reuniones mensuales que se desarrollan los miércoles a las 18 horas y que requieren esta inscripción previa para que ustedes puedan recibir el link de Zoom para acceder. El objetivo de estas reuniones tiene que ver justamente con promover el intercambio de experiencias, ¿sí?, entre distintos cuidadores familiares, el sentirnos acompañados y escuchar las vivencias de otros reduce el sentimiento de sobrecarga.
que uno puede sentir, mejora la calidad de vida no solo del cuidador, sino también del paciente y de todos los miembros de la familia, y permite, espacios como estos permiten descubrir estrategias de afrontamiento que hasta el momento para nosotros podían estar invisibles, podían pasar como inadvertidas y pueden mejorar de manera muy significativa nuestro vínculo con el paciente, nuestra calidad de vida y la calidad de vida de, el paciente o el familiar al cual nosotros asistimos. Bueno, espero haberles podido transmitir de forma clara, digo, todo lo que nosotros venimos haciendo, y les agradezco muchísimo por la atención y por el espacio para poder difundir todo esto que es gratuito, abierto a la comunidad, y que los esperamos cuando quieran. Gracias, Florencia, muchas gracias. La verdad que sí, me parece muy importante poder, digamos, difundir este tipo de actividades que además tienen un pilar muy parecido al que desarrollamos en el programa de jubilación activa, ¿no? En cuanto a favorecer la grupalidad y el intercambio también entre personas que están en una misma situación, atravesando una misma situación. Y de lo que contabas, la verdad que pensaba cómo el contexto resignifica, ¿no? Un montón de cuestiones. En primer lugar, esto que vos decías de el rol de ese cuidador familiar que quizás pre-pandemia tenía un cierto vínculo con el paciente al que cuidaba, con su familiar, pero bueno, el contexto hace que se resignifique y que haya nuevas necesidades, pero también pensaba cómo probablemente muchos cuidadores surgieron en pandemia, ¿no? Porque digo, la propia situación de los cuidados que hay que tener frente a la pandemia, las vulnerabilidades de los adultos mayores han hecho que muchos familiares tengan que asumir un lugar de cuidador, ¿no? De estas personas. Totalmente, porque también, digo, más allá de la vulnerabilidad a la cual pueden estar expuestos los grupos de riesgo en pandemia, también la modificación del trabajo, ¿no? Esto de determinadas jubilaciones anticipadas que quizás se dieron, también generaron que uno empiece a compartir más tiempo, quizás de convivencia con los adultos mayores, y empieza a notar que hay cuestiones que, digamos, que atender, o cuestiones que no se habían visto antes, o cuestiones que surgieron durante este contexto que sabemos que deja su marca, deja su huella, digo, no solo desde lo físico, como hablamos, desde la actividad física, desde lo muscular, desde lo anímico, desde lo social, o sea, sin lugar a dudas, esta situación pandémica hace, digamos, y deja su marca tanto en las personas que reciben los cuidados como en quienes los ofrecen, pero hay algo que a mí me gusta mucho digamos, de una frase que tenían ustedes al principio en la difusión, que tiene que ver con jubilarse y seguir siendo uno mismo, ¿no? Y muchas veces, después de la jubilación, comienzan a aparecer muchos temas vinculados al cuidado, digo, y a veces la jubilación aparece como de la mano de estas circunstancias, pero lo que yo quiero decir es que es importante esto de seguir siendo uno mismo, por más que la realidad nos cambie y tengamos que asumir responsabilidades que quizás no podemos compartir, que quizás no podemos eludir, pero eso no significa que tengamos que sacrificarnos y que no haya lugar para que nosotros podamos participar de estos espacios, de encuentros con otros, de pensar proyectos. Digo, todo se va a ir dando digamos, en el mismo proceso y en el mismo plano. Y cuanto mejor me pueda sentir yo como cuidador, digo, estando inserto en grupos sociales, si tengo que cuidar a alguien, lo voy a hacer de mejor manera, sin lugar a dudas. Por eso digo, si algunos de las personas que nos están escuchando se encuentran en una circunstancia como esta, el principal, digamos, la primera recomendación que les doy es que no se queden solos, que participen de estos espacios, que esto siempre los va a enriquecer y los va a hacer sentirse mejor, y van a poder seguir disfrutando de su vida. Seguro, seguro que sí. Así que gracias, Florencia, por estar acá una vez más. Segundo placer. año, el tercero, no sé, pensate en otro tema. Va, segundo año que estás acá. Para el año que viene te pensás otro tema. Exactamente. Podemos seguir pensando porque hay un montón de temas que
digamos que nos tocan, que nos convocan, que desde los distintos programas comunitarios hacen a la calidad de vida, así que sí, tenemos música. Sin duda, y además me parece en serio muy importante poder difundir el trabajo que haces, que es muy, muy importante socialmente, así que es un buen espacio también. Quizás alguno de los que está acá quiere y necesita la ayuda que vos brindas en estos espacios. Yo en el chat les estoy poniendo ahora el mail tuyo que figuraba en las Filminas, como Perfecto. para que quien quiera pueda contactarte. Así que te agradecemos mucho esta participación. Y bueno, y el año que viene te volvemos a invitar, si continuamos con el ciclo de charlas. Muchas gracias a vos, Paula, por la invitación. Bueno, muchas gracias, Florencia. Saludos para todos los que están acá y nos vemos en la próxima charla. En las redes de tu secretaría vamos a publicar los flyers cuando tengamos definido una fecha y una temática. Así que los esperamos.